Hola, mi nombre es Denise Alexandra Sánchez Tobías. Soy estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales por el campus Querétaro, pero soy de San Luis Potosí. Y estamos aquí entrevistando a Alejandro Gallardo López, un estudiante de agronomía también por el campus Querétaro, pero que también es potosino. Y bueno, buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Estamos bastante bien. Bueno, estamos por empezar las preguntas. Esta entrevista se debe a que considero que eres pues prácticamente un especialista por el legado familiar que tienes dentro de la charrería. Tengo entendido que tu familia tiene su propio equipo de charros y que tienen pues bastantes años en esto de la ganadería y etcétera. Entonces, si tuvieras que explicarle a alguien que nunca ha visto la charrería por dentro, ¿qué significa para ti? ¿Qué le dirías? Le diría que la charrería es una hermosa tradición que puede abarcar muchísimas áreas y que a final de cuentas funciona no solo para el entretenimiento, como muchos pueden llegar a opinar, sino también sirve para el aprendizaje de una cultura en específica, o en este caso, de nuestra hermosa tradición. Muy bien. Y bueno, eh, tu familia pues ha estado inmersa en este tema pues por muchísimos años. Creo que todos ustedes son charros y han participado en este tipo de eventos, siendo campeones y etcétera, e incluso siendo como anfitriones de estos eventos a nivel nacional. Y bueno, ¿hay algún recuerdo o enseñanza que consideres que representa el verdadero espíritu de esta tradición? Sí, definitivamente diría que lo que más podría decirte, e incluso no solo a ti, sino a todas las demás personas que quieren interesarse por este mundo, es que no juzguen un libro por su portada. En este caso, precisamente porque la charrería puede llegar a ser manchada en ciertos ámbitos, Claro. especialmente cuando se trata de animales, porque sí, dentro de la charrería es indispensable el uso o el manejo más bien del mismo ganado. Pero Ujú. me gustaría que supieran precisamente que la charrería no busca hacerle ningún tipo de mal a este ganado, al contrario, de hecho se busca un apartado donde podamos de hecho velar por su bienestar. Claro, entiendo. Tengo entendido que anteriormente, creo que me lo habías comentado tú mismo antes, que la charrería en hace muchos años había sido utilizada principalmente como estrategia médica o algo así. Sí, precisamente porque, bueno, hace muchísimos años dentro de aquí en México, la medicina, en este caso, bueno, específicamente la veterinaria, era una práctica no tan común, pero sobre todo era muy complicada, precisamente porque a diferencia de un doctor que atiende a un paciente que se puede quedar quieto en un área en específico, no puedes hacer lo mismo con una criatura de media tonelada. Sí, Y claro. precisamente, mayormente porque muchísimos de los ganaderos, llevaban su ganado a la intemperie, al aire libre. Entonces, este tipo de prácticas, que fue lo que dio el inicio principalmente a la charrería, eran prácticas médicas, prácticas veterinarias. Esto es bastante interesante. O sea, es un dato que realmente pues no muchos conocemos y que creo que también es, este conocimiento es herencia de pues tu propio entorno. Entonces, ¿qué valores crees que se aprenden dentro de una familia charra que no encuentras en otros espacios? Los principales valores podría decir que es el respeto y la responsabilidad. Ujú. Específicamente la responsabilidad en el ámbito del que no solo estás tratando, no solo estás haciendo uso de tu vida como herramienta, sino también de la vida de otro ser vivo. Entonces creo que eso abarca una especie de responsabilidad que tienes con esta misma persona y o en este caso criatura. Y por otro lado, el respeto. Precisamente por lo que dije anteriormente, no solo eres tú, sino son un montón de seres vivos que al final de cuentas ellos también te benefician a ti. Sí, por Entonces supuesto. creo que serían principalmente los dos valores que podría identificar de la charrería y incluso valores que se podrían aplicar en otros ámbitos, no solo la charrería, obviamente. Ujú. Sí, claro, en la vida personal. Y bueno, ahorita ya pasando a otro subtema de esta entrevista, que es el patrimonio cultural. No sé si tu familia o tú incluso sabían que la UNESCO ha reconocido a la charrería como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y bueno, desde tu experiencia, desde tu trinchera, desde tu entorno, ¿qué nos puedes decir sobre el cambio que ese reconocimiento ha dado y qué sigue haciendo falta para hacer para proteger esta tradición que tenemos, este deporte realmente? El principal cambio que he notado es que la gente se toma mucho más en serio la charrería y sobre todo la respeta, que creo que es lo más importante de todo esto, precisamente porque se pueden llegar a dar ciertos malentendidos con respecto a la charrería, pero honestamente creo que se había leído algo por ahí con respecto a la Ujú, UNESCO, de que ya se había reconocido, ujú. pero creo que es importante ya el ver esto que, de hecho, como tú dices,
un deporte, sí podría considerarse una especie de deporte, pero mayormente es una tradición. Y Muy me bien. gusta ver que la gente pueda verlo de esa manera, no solo como un espíritu deportivo, sino como una manera de respeto hacia una misma tradición. Qué interesante perspectiva realmente. Y bueno, ahora sí que entrando en materia de perspectivas, eh, antes yo te lo confieso, yo tenía una perspectiva de la charrería pues muy diferente a la que tengo ahora antes de conocerte incluso porque tuvimos varios debates al inicio de cuando nos estábamos conociendo sobre qué era la charrería en sí y pues de hecho entendí bastante bien tu perspectiva y creo que la he adoptado, pero ¿por qué crees que muchos jóvenes ven a la charrería como algo lejano o incluso algo anticuado? Principalmente por el hecho de que es de rancho. A final de Pues cuentas, sí. muchos jóvenes no se pueden ver muy emocionados por este tipo de prácticas o en sí, este tipo de entornos mayormente. Ujú. Entonces, sí puedo entender que algunos jóvenes pueden llegar a pensar esto, pero igualmente he visto que muchos más jóvenes se han visto más interesados por estas prácticas. Igualmente podría ser por el entorno, podría ser por la convivencia entre otras personas, pero creo que a final de cuentas, como tú dices, depende de perspectivas. Claro, claro, por supuesto. Y Y sí, pues, fue algo que realmente también a mí me había pasado y que pues tú me ayudaste mucho respecto a entenderlo más a fondo. Y si pudieras cambiar una sola idea equivocada que tiene la gente sobre la charrería, ¿cuál sería? Definitivamente el abuso, el supuesto abuso que se le dan a los animales dentro de esta práctica. En mi caso, sí, mi familia tiene un legado charro, pero en mi caso en específico, yo no soy parte del equipo de charrería, por ejemplo, pero Ujú. de lo que sí soy parte es precisamente el manejo y la administración del ganado que se utiliza dentro de estas prácticas, Sí, o sí. al menos cuando nos toca ser anfitriones. Así que con total certeza te puedo asegurar que me encantaría que la gente no viera que estamos intentando maltratar a estos animales, al contrario. E incluso, pues si se conoce un poco más del deporte, se sabe que si se trata bien al animal, de hecho al contrario, eso beneficia al equipo, juntándole más puntos, por así decirlo. Sí, sí, Pero sí. nosotros, o al menos yo como administrador de este tipo de eventos, o en específicamente el ganado, me cercioro al 100% que uno, a los animales no les falte comida, no les falte alimento, y segundo, que no tengan un maltrato con respecto a este tipo de prácticas, que precisamente así como se van de nuestro campo o de nuestro, pues sí, de nuestra finca, regresen totalmente sanos y en totales condiciones. Sí, no, es realmente algo que uno no entiende cuando está de fuera. Hasta que ya estás más metido en esta área, pues vaya, te das cuenta de estos aspectos que comentas. Bueno, pasando a otra pregunta, porque estamos aquí con tiempo específico. En tu experiencia personal, ¿ha habido algún momento en el que hayas sentido que la charrería es más que un deporte, sino pues, más parte de tu misma identidad? Creo que aquí puedo percibir tu respuesta de una. Honestamente, sí. Parte de la charrería sí podría construirse o podría influenciar a la parte de mi identidad, precisamente porque es un entorno en el que creces, es un entorno en el que experimentas y sobre todo es un entorno en el que aprendes. A final de cuentas, mi apartado profesional junto con con mi apartado de charro, en este caso, se correlacionan al 100%, entonces es inevitable que este tipo de efectos pueda pasar, pero incluso he notado que en otras personas cercanas a mí se han visto influenciadas de la misma manera. Sí, sí, claro. Eh, bueno, esta entrevista en sí tiene un fin respecto a una propuesta que estoy llevando en una clase que es sobre proponer cómo estudiantes de educación media superior y superior, preparatoria y universidad, eh, visiten lienzos charros. Quiero aplicarlo más en San Luis Potosí, donde tú y yo somos, sobre todo por los temas que comentas, porque realmente esta tradición es magnífica cuando la ves por dentro porque está muy mitificada y mi propósito con mi propuesta es desmitificarla. Desde tu experiencia, ¿crees que una actividad así cambiaría la percepción de los jóvenes? O sea, realmente hacerles más como visitas, actividades, incluso tienen muchas actividades con estos, por ejemplo, los caballos que tienen terapias, etcétera. ¿Qué crees que cambien los jóvenes? Creo que a final de cuentas es importante que los jóvenes puedan ver esta práctica como algo beneficioso. E Ujú. igual si intentas invitar o incitar a este tipo de personas a descubrir esta hermosa tradición,
Puede partir de otras tradiciones igual de bonitas, así como dices, la terapia de caballos o la terapia equina específicamente. Justo. Puede beneficiar a muchos, no solo jóvenes, incluso los papás de los mismos jóvenes o familiares que Mm, igualmente lo ocupen. Creo que es importante el saber qué es lo beneficioso que puedes agarrar de esta bonita tradición. E igualmente, también todo parte del respeto. Si hay jóvenes que honestamente no les llama la atención o no han podido verlo, está bien. También es responsabilidad de nosotros respetar ese tipo de perspectivas, así como ellos deberían respetar nuestras perspectivas. Y justo yendo como por esta línea, tengo una pregunta muy interesante, que es, ¿cuál consideras que es el mayor riesgo para que la charrería pierda fuerza en nuestras generaciones? Honestamente, el cómo se busca el público, honestamente. Porque también la charrería parte de generaciones. Y en mi Ujú. caso fue porque pues mi familia creció con esto. Pero hay muchas otras familias que no tienen el mismo caso, que podrían pensar en la charrería como algo muy ajeno. Sí, Entonces, creo que lo que más partiría de esta forma es el cómo realmente los jóvenes o cualquier tipo de personas puede dar a conocer la charrería. Se han intentado medios mucho más modernos o incluso la misma habilidad social de que el primo de mi tío, de mi primo, de mi tío. sí, Pero a final de cuentas, por algo la charrería siempre prevalecido en este caso y es precisamente por lo hermosa de su tradición y que a final de cuentas le llama mucho a la gente. Entonces, hayas crecido o no en este apartado, estoy seguro que es algo que te puede cautivar. sí, no, definitivamente lo confirmo. Y bueno, también por esto mismo quiero lanzar esta iniciativa. Después te contaré ya más detalles sobre lo que estoy planeando. Pero bueno, ya yendo hacia el cierre y para no quitarte más tiempo, si pudieras dejarnos un mensaje a los jóvenes mexicanos sobre la importancia de conservar la charrería, ¿qué les dirías? Diría que no se cierren, que hay muchas cosas de este mundo que les podría ser beneficiosas y que igualmente hay muchas cosas que se pueden aplicar no solo en la charrería, sino incluso en tu día a día. Que a final de cuentas, esta es una hermosa tradición, no para nosotros los charros, sino también para todo el público en general. Sí, la verdad es que sí. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Alejandro. No, no te lo quito más. Y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias por también contarnos más sobre tu experiencia y tu legado, por abrirte de esta forma y por permitirme hacerte esta entrevista. Nos vemos después, ¿va? Está bien, muchas gracias. Bye. Adiós.